Super Mario World es uno de los estandartes del género de plataformas. Su primera aventura en la Super Nintendo no podía comenzar mejor. Su éxito fue tan grande que aún a día de hoy mucha gente lo sigue jugando, siendo uno de los favoritos a la hora de realizarle ROM hacks, todos muy variados. Sin embargo, más tarde aparecería otro título, que marcó un antes y un después en la forma de hacer videojuegos en general, sea de plataformas o no, y catapultando a la consola de 16 bits a niveles nunca vistos. Y no es otro que Donkey Kong Country, innovando en la incorporación de gráficos pre-renderizados, dotándolo de un look visual totalmente increíble para la época, sin dejar de lado una estupenda jugabilidad. Por lo que así tenemos dos de los más grandes exponentes de la historia del género de plataformeo, cada uno a su estilo, siendo impensable ver un título que uniera ambos mundos. Pero como siempre decimos por aquí, lo que no hace Nintendo, lo terminan haciendo los fans, y traemos al canal lo que parecía imposible, ver a Mario en el mundo de Donkey Kong. ¿Quieres ver los resultados? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. DKC X Mario es un ROM hack del Donkey Kong Country, que sustituye al gorila de Nintendo por el fontanero haciéndolo jugable. El mismo fue elaborado por el ROM hacker Raybon Sprinkles, autor de varias modificaciones, todas del mismo juego Donkey Kong Country. Entre sus razones para hacerlo está el simple hecho de que le gusta Mario, y solo quería verlo en esta otra saga. En términos gráficos sigue siendo el mismo juego, solo se ha añadido el sprite de Mario de su primer juego en la Super Nintendo. Algunos comentarios han criticado diciendo que usar el modelo del título Super Mario RPG hubiera lucido más acorde, pero en mi opinión no luce tan mal, y al final te acostumbras. Incluso tiene más contraste y es fácil de visualizar. Al menos está bien representado tanto Mario como Yoshi, porque sí, en este ROM hack también puedes utilizar al popular dinosaurio, con su apetito voraz que se lo traga todo. En la música sí encontramos bastantes modificaciones, en donde se cambiaron en su mayoría todas las melodías, por temas del universo Mario, sacados de otros juegos como el primer Mario Bros. Mario 64, o el mismo Super Mario World. Sin olvidar la de otros títulos, como por ejemplo Mega Man. Lo que sí está extraño son los efectos de sonido, en donde se escucha una rara mezcolanza entre aquellos pertenecientes al Super Mario World y los que son del Donkey Kong Country. Los movimientos de Mario sí son los mismos de su primer título de la Super Nintendo, con el B salta y A hace el spin jump, que lo hace invulnerable a los daños según donde caiga. Dejándolo pulsado mientras le caemos encima a un enemigo nos hace brincar más alto. Con Y corremos. Y además nos permite sujetar los barriles, a la usanza de los caparazones de los juegos de Mario. En el juego también han sido incluidos los bloques con signo de interrogación, dándonos plátanos en vez de monedas, así como los típicos hongos para crecer o la flor de fuego, usando el Y para disparar las bolitas, aunque a ciertos enemigos no les afecta, y con A dispara a ambos lados mientras gira. No podemos olvidar a Yoshi, que vendría a sustituir a los animales que nos servían de montura en el primer juego. Nos permite saltar más alto y se traga todo lo que se ponga por el camino. La colocación de los enemigos y la distribución de los objetos ha sido cambiado con respecto al original. Mismo caso sucede con los jefes de final de fase. Las escenas de bonos todavía existen, aunque ahora no podemos obtener las letras con ni ningún otro coleccionable. En el mapa del mundo encontraremos las casas de los compañeros de Donkey Kong, pero han sido sustituidos por Toads.
Aunque esta modificación está muy bien hecha, no está exenta de algunos errores o bugs. Sin embargo, sigue siendo muy divertida de jugar. En conclusión, una modificación muy original del Donkey Kong Country de la Super Nintendo, añadiéndole ese toque de Super Mario Bros. Que resulta muy vistoso. Puede sentirse como algo fuera de lugar al combinar un sprite dibujado con un fondo pre-renderizado, pero es algo a lo que te acostumbrarás muy rápido. Sin duda un ROM hack que no pasará muy desapercibido, tomando en cuenta que no existen muchos para la primera aventura del simio en Super Nintendo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Donkey Kong Country X Mario? ¿Muy original y divertido? ¿Veremos algún día lo contrario? ¿Donkey Kong en Super Mario World? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, en el mundo del ROM hack no hay nada imposible. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.